y vi los cadáveres, vi un montón de cadáveres de estudiantes. Donde tenían uno que denunciar era donde los tenían. Nos duele como un berraco, que sabemos que nos vamos a morir todos, pero no tampoco de esta manera. Cuando uno expresa su dolor puede empezar a sanar. Hola, bienvenidos otra vez a un nuevo episodio de Psicología Jurídica. Hoy analizaremos un caso hipotético titulado El silencio del miedo, que refleja cómo la trata de personas con fines de explotación laboral afecta profundamente la vida de quienes la sufren. Revisaremos el contexto del caso, la definición legal de este delito en Colombia y la forma en la que se manifiesta la victimización primaria. Finalmente, responderemos algunas preguntas claves que nos permitirán comprender mejor este fenómeno desde la psicología jurídica. Bueno, hoy analizaremos un caso titulado El silencio del miedo. Este refleja cómo la trata de personas con fines de explotación laboral afecta profundamente la vida de quienes la sufren. En este podcast revisaremos el contexto del caso, la definición legal de este delito en Colombia y la forma en que se manifiesta la victimización. Finalmente, responderemos algunas preguntas claves que nos permitirán comprender mejor este fenómeno desde la psicología jurídica. En cuanto al contexto del caso, tenemos el señor Santiago, de 65 años, fue desplazado de su zona rural por la violencia y llegó a la ciudad en búsqueda de empleo. Sin redes de apoyo ni estudios formales, se encontró en situación de vulnerabilidad. Un conocido le ofreció trabajo en una finca, prometiéndole buenas condiciones, pero al llegar descubrió que había sido engañado. Lo obligaron a trabajar jornadas extenuantes de más de 16 horas. Le retuvieron su documento de identidad y apenas le pagaban para sobrevivir. Además, lo amenazaban con hacerle daño a su familia si hablaba con alguien. Por miedo, Santiago guardó silencio durante meses. En este caso, observamos que el señor Santiago es una víctima de tráfico de personas con fines de explotación laboral. En Colombia, la trata de personas está tipificada en el artículo 188A del Código Penal, modificado por la Ley 985/2005. Allí se establece que comete este delito quien capte, traslade, acoja o reciba a una persona dentro o fuera del país con fines de explotación. Esta explotación incluye la explotación laboral, entendida como obtener trabajo o servicios bajo coerción, engaño o fuerza en condiciones que atenten contra la libertad, la dignidad y los derechos fundamentales. En el caso de Santiago, la retención de documentos, las jornadas extenuantes y las amenazas constituyen claros elementos de explotación laboral. Por otro lado, la victimización primaria es el daño directo que sufre la víctima como consecuencia del delito. En este caso, Santiago experimenta pérdida de sus derechos laborales, restricción de su libertad y sometimiento a amenazas constantes. Su edad avanzada y condición de desplazado lo hicieron especialmente vulnerable y un blanco fácil para la explotación. Además, desde la psicología jurídica podemos reconocer dos tipos de secuelas: síntomas internalizantes como ansiedad, depresión, miedo constante, aislamiento social y sentimientos de inutilidad, y tenemos los síntomas externalizantes que son irritabilidad, desconfianza, dificultad en las relaciones interpersonales y posible agresividad como forma de defensa. Estos síntomas reflejan el impacto emocional y psicológico profundo que deja la experiencia de explotación en las personas. Teniendo claras estas definiciones, procedemos a dar respuesta a las siguientes preguntas. Como primera pregunta tenemos: ¿cómo se manifiesta la victimización primaria y cómo la situación de vulnerabilidad de Santiago lo hizo un blanco fácil para la explotación? Bueno, teniendo claro que la victimización primaria es el daño directo, observamos que se manifiesta en el caso de Santiago a través de la pérdida de su libertad, el sometimiento a largas jornadas laborales sin condiciones dignas y la retención de su documento de identidad. Estas acciones constituyen un daño directo y personal causado por el delito. Su edad avanzada, el desplazamiento forzado y la ausencia de redes de apoyo lo hicieron altamente vulnerable, facilitando que el victimario se aprovechara de su necesidad de empleo para poder engañarlo. La segunda pregunta: ¿qué secuelas psicológicas, mencionando síntomas
internalizantes o externalizantes podría sufrir Santiago debido al miedo y al aislamiento? Podemos analizar que desde los síntomas internalizantes, Santiago podría experimentar ansiedad, depresión, miedo constante, sentimientos de indefensión y aislamiento social. Y por el lado de los externalizantes, es posible que él desarrolle irritabilidad, desconfianza hacia las autoridades o hacia otras personas, así como dificultades para establecer nuevas relaciones sociales. Todo esto refleja un impacto profundo en su bienestar psicológico y emocional. Bueno, siguiendo con nuestro podcast, ya pudimos ver anteriormente un poco más del caso del señor Santiago, podemos observar un poco más su contexto, también la definición legal, la victimización primaria que está sufriendo también el señor Santiago y cómo todo esto se une a su caso. Y también gracias a nuestra compañera Darcy pudimos observar dos de las 5 preguntas que hay formuladas para este podcast en el día de hoy, la cual la primera fue cómo se manifiesta la victimización primaria en este tipo de situaciones y cómo la situación de vulnerabilidad del señor Santiago lo hizo un blanco fácil para la explotación. Ya nuestra compañera Darcy pues ya nos dio la respuesta de esta pregunta y también nos dio la respuesta de la pregunta número 2, que es ¿qué secuelas psicológicas, mencionando síntomas internalizantes o externalizantes, podría sufrir Santiago debido al miedo y al aislamiento? Ya pues nuestra compañera Darcy también nos dio la respuesta de esta pregunta y ahora sigo yo dándole las respuestas de las siguientes 3 preguntas que nos faltan. Como tercera pregunta está ¿cómo se evidencia la revictimización institucional cuando las autoridades no le brindan la protección adecuada? Aquí la revictimización institucional se evidencia cuando el señor Santiago, al intentar buscar ayuda, no recibe atención ni protección efectiva por parte de las autoridades. La indiferencia y la falta de credibilidad y la lentitud en los procesos lo convierten en un sujeto doblemente vulnerado, primero por los victimarios y después por el sistema que debería protegerlo. Esta situación aumenta más su sensación de abandono y refuerza más el trauma sufrido. Pues como ya se mencionó anteriormente, normalmente cuando una persona busca ayuda o busca protección o busca al menos ser escuchados por parte de todo lo que es el gobierno, los centros de ayuda y demás lugares que se supone que deberían ser un lugar de protección, al final de cuentas lo que hacen en vez de ayudar es revictimizar más a las víctimas. Lo que hacen es hacerlos sufrir más porque muchas veces no toman en serio los casos de las personas, no toman en serio todo lo que está sucediendo. Y más que en un país como Colombia, donde si una persona, en palabras que muchos colombianos a veces han dicho, no se parten el lomo trabajando, no han hecho nada en esta vida. Porque como colombianos tenemos que tener ese pensamiento de que si no nos matamos, que si no somos, Dios mío, humillados y rebajados hasta más no poder, no somos nada. Porque como colombianos nos gusta ser masoquistas, por así decirlo, en ese aspecto. Hay personas que sí, que dicen, Dios mío, tengo 5 o 6 trabajos y me siento pleno porque tengo todo lo que siempre he soñado, una casa, un carro, no sé, mi familia está súper feliz, pero también hay gente como el señor Santiago que también trabajan las mismas horas, que trabajan mucho más y no le dan la paga adecuada o mucho menos le dan las protecciones, ni le dan ni siquiera la seguridad de saber que lo que está haciendo realmente en algún momento valdrá la pena. O sea, hay personas que sí, que pueden, por decirlo así, salir favorecidas de esto y siento yo que en ningún momento sale favorecido porque una persona que realmente perjudique su salud tanto física como mental por estar en un trabajo donde a veces ganan una miseria, pues realmente eso no es vida y muchas personas prefieren guardar silencio antes de pedir ayuda y muchas otras personas como el señor Santiago prefieren pedir ayuda pero aún así no son tomados en serio. Entonces ahí es donde uno se pregunta, ¿uno es el que está mal o qué está mal en este país? Entonces son cosas que realmente a uno lo ponen a pensar mucho. Como siguiente pregunta,
la cual sería qué rol juega el psicólogo jurídico en este caso para ayudar al señor Santiago a superar el miedo y documentar el daño psicológico que le permita defenderse legalmente. Pues como psicólogo jurídico lo que busca es cumplir una función esencial en el caso de Santiago, actuando como un puente, entre su bienestar emocional y el sistema legal. Su rol, por así decirlo, sería un rol doble, donde da una asistencia psicológica y también donde da una documentación forense. Refiriéndonos a la asistencia psicológica, pues el psicólogo busca ayudar a Santiago a enfrentar el miedo y lo que lo llevó a guardar silencio a través de la terapia y lo asiste para procesar el trauma, reduciendo pues los síntomas de ansiedad y depresión y recuperar su autonomía. Este apoyo es fundamental para que Santiago no solo se recupere de las secuelas, sino que también gane la confianza necesaria para denunciar a sus agresores. El objetivo es empoderarlo, pasarlo dejar de que Santiago sea una persona, por así decirlo, sumisa o que mantenga la cabeza gacha, a convertirlo en un sujeto más activo, más fuerte, más empoderado, por así decirlo, y pues que esto también lo fortalezca a pedir ayuda y que pues no se rinda en este proceso de levantar su voz en este tipo de casos. Y refiriéndonos a la documentación forense, aquí es donde el psicólogo jurídico evalúa el daño psicológico de Santiago, pues también aquí esto ya se basa en lo legal, en los testimonios y demás, pues aquí se elaboraría un informe pericial que sirve como prueba clave en el proceso judicial, pues este documento sirve para detallar las secuelas emocionales y conductuales, pues vinculándolos también pues vinculándolos directamente a la explotación laboral y las amenazas sufridas que pasó el señor Santiago. Y pues al documentar científicamente el impacto psicológico, el informe no solo fortalece la denuncia, sino que pues también sustenta la solicitud de medidas de protección y de reparación para la víctima, asegurándose que la justicia reconocerá pues todo el daño que el señor Santiago ha sufrido. Y ya como última pregunta está, ¿qué leyes en Colombia protegen a la víctima de la explotación laboral y el tráfico de personas? Pues en Colombia las víctimas de trata de personas y también de explotación laboral están protegidas por un marco legal. Las normativas más relevantes son tres, las cuales son la Ley 985 del 2005, que está principalmente es una norma contra la trata de personas, no solo tipifica el delito, sino que también en el artículo 188A del Código Penal también se establecen las medidas de prevención, asistencia y protección. Esto es para las víctimas, pues claramente, y esto es gracias a esta ley. Y el Estado también tiene la obligación de garantizar la atención inmediata a largo plazo de las víctimas, lo que incluye también asistencia jurídica, médica y psicosocial, como pues la necesita el señor Santiago. Y también pues para las personas que están pasando por este tipo de situaciones o que han vivido esto, que han visto casos, pues para que también tengan presente que esta ley claramente tiene que proteger a las personas que han sufrido este tipo de abuso. También está la ley 1448 del 2011, que es la ley de víctimas y restitución de tierras. Puede ser confusa porque normalmente esta ley se enfoca más en el conflicto armado. Muchos de sus principios aplican en Santiago también. ¿Por qué digo que también aplica en Santiago? Pues porque, como vimos anteriormente en el contexto del caso del señor Santiago, pues él también fue desplazado por la violencia y esta ley lo que busca es la recuperación integral de las víctimas, claramente, que busca aquí garantizar sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Y por último está el decreto 1069 del 2015 y este decreto establece las pautas para la atención y la prevención de las víctimas de la trata, detallando los protocolos
que deben seguir las instituciones como la Fiscalía y el Ministerio de Relaciones Exteriores para asegurar que las víctimas reciban un trato digno y no revictimizante. Esta ley crea el andamiaje necesario para que, a pesar de la revictimización institucional que pudo haber sufrido, Santiago tenga derechos claros que le permitan exigir protección y justicia, respaldados por un sistema que, en teoría, debería trabajar por su bienestar. Pues estas serían las respuestas de las 5 preguntas que teníamos para el día de hoy. Y pues, lastimosamente, no solo el caso de Santiago, y aunque este es un caso hipotético, por así decirlo, lastimosamente son casos que muchas veces en la vida real pudieron haber pasado o que en este preciso momento le está pasando a muchas personas. Y pues lastimosamente, aunque también existen muchas leyes que protegen a las personas que han sufrido de explotación laboral o que han sufrido de desplazamiento, muchas veces las personas prefieren guardar silencio, ya que, como puede pasar en el contexto del señor Santiago, no toman como credibilidad su caso, o se demora mucho el proceso, o muchas veces es como: te escucho, pero tu caso va a quedar guardado en muchos casos más de muchas personas que también vinieron a hablar, pero créeme que no va a hacer la diferencia. Y tristemente, pues pasa así, y muchas veces son cosas que son muy difíciles de cambiar, pero que tampoco son imposibles de solucionar. Pero obviamente esto es un proceso de muchos años, un proceso de mucha ayuda y un proceso que, aunque uno quisiera cambiar de la noche a la mañana, lastimosamente en este país no se puede. Y creo que no seríamos el único país donde muchas personas han sufrido de violencia, de victimización, de explotación laboral y de muchas cosas, pero muy pocas veces se hace caso. Y como cierre del episodio, déjenme decirles que el caso de Santiago pues nos recuerda que las personas con fines de explotación laboral no solo vulneran derechos fundamentales, sino que también generan graves secuelas psicológicas. Reconocer la victimización primaria y la prevención de revictimización institucional es clave para la protección integral de las víctimas. Desde la psicología jurídica tenemos la responsabilidad de visibilizar estos procesos y aportar a la reparación del daño. Pues como psicólogos jurídicos o futuros psicólogos jurídicos, lo que nosotros buscamos es ayudar, y no solo ayudar al paciente o a la persona que venga con nosotros a ser escuchadas o a que nosotros les brindemos un apoyo. No solo buscamos hacer eso, también buscamos que estas personas reciban la ayuda adecuada, reciban la ayuda de la fiscalía, de los ministerios, de aquellos lugares donde se supone que deberían ser tomados con mucha seriedad y que muchas veces son olvidados. Busquemos hacer el cambio, busquemos una solución. A veces hasta las pequeñas acciones pueden causar un gran detonante en esta vida, y más en un país como Colombia. Entonces, no agachemos la cabeza, no bajemos la voz, sino que al contrario, demostrémosle a este país que tenemos voz, que tenemos fuerza y que nadie puede apagar eso. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy y espero que les haya gustado. Y eso es todo.